Nada, mi nombre es Felipe, Felipe García, soy ingeniero técnico de obras públicas, pertenezco al equipo docente de I+GAL y hemos preparado esta pequeña presentación para la webinar. En principio estará dedicada al curso de Arquímedes, Mediciones, Presupuestos, Control de Obra y BIM 5D. Y la hemos estructurado, o mejor dicho, hemos estructurado este webinar en 4 bloques. Uno primero dedicado a una pequeña presentación de I+GAL, que creo que ya todos la conocéis. Otro dedicado al contenido. Uno dedicado a la dinámica de las clases. Y por último, hubo un pequeño bloque dedicado a una serie de conclusiones. En cuanto a I+GAL, nada, solo deciros que somos una empresa que nos dedicamos a la formación tanto para particulares como para empresas, que gestionamos las bonificaciones a través de Fundai, que tenemos descuentos para desempleados y entidades con convenio. Vale, el diseño de nuestros cursos, tanto el contenido como la metodología son propios, y los medios que tenemos para la impartición pues siempre serán clases en directo, plataformas a través de foros, ejercicios, una serie de prácticas para la evaluación, y deciros que las clases se graban y estarán disponibles durante la duración del curso y durante 2 meses más en el periodo de posformación. Ofrecemos formación oficial de las casas Autodesk, QGIS, CIPE y Andet. Vale. En el segundo bloque del curso vamos a ver el contenido propio del webinar y empezaremos por intentar convenceros de por qué tenéis que usar Arquímedes y si conocéis o no todas sus funciones. Empecemos por este punto e iremos accediendo de nuevo a este menú para el resto. Muy bien, pues ¿por qué tenemos que usar Arquímedes? Pues primero porque tiene un buen gabinete de soporte técnico, que es el gabinete de CIPE. Segundo, porque ofrece una conexión directa y muy buena con modelos BIM. Tercero, porque es un software que además del presupuesto permite obtener de manera casi directa todos los documentos relacionados con el presupuesto, no solo a nivel de listado, sino también a nivel de pliego de condiciones, estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, etc. ¿Vale? Es un software versátil en función de la disciplina o el agente que lo utilice. Quiero remarcar en este punto que no es un software solo para arquitectos, sino que es un software válido para cualquier profesional que necesite redactar un proyecto o planificar o dirigir una obra. ¿Vale? Otro de los puntos fuertes de SIPE es la interoperatividad con otro software. En este caso se relaciona muy bien con Revit a través de un plugin, que es lo que conocemos como BIM 5D. Se relaciona muy bien con AutoCAD a través de los planos de WG o de XF, y evidentemente con todos los software de la casa SIPE se relaciona de manera directa. ¿Vale? Es un software que ofrece un control integral de presupuesto tanto en la fase de proyecto como en la fase de ejecución, y además ofrece herramientas específicas destinadas a la planificación, como son los diagramas de Gantt, y también destinadas al control de obra. Muy bien, hasta aquí yo creo que prácticamente todos habéis escuchado alguna vez hablar de Arquímedes, y por tanto me aventuro a decir que también algunos conoceréis las herramientas básicas con las que funciona el programa. Ahora bien, ¿conocéis también estas herramientas que os voy a mostrar a modo de etiqueta? ¿Conocéis el generador de precios? ¿Conocéis la vinculación de tablas, los planos de medición, los presupuestos comparativos, la regla de Descartes, los presupuestos de estudio, la generación de ofertas a partir de los presupuestos de estudio para licitaciones públicas, los diagramas de Gantt, la realización de certificaciones y el control de la obra ejecutada, la gestión de compras, la solicitud de ofertas, el presupuesto objetivo de la contrata, la imputación de suministros de obra y por último la edición de plantillas para incorporar la imagen corporativa. Estas herramientas nos las ofrece también Arquímedes y son, digamos, las grandes desconocidas, entre otras, pero bueno, aquí están en principio las más importantes. También, por último, destacar, resaltar la función de conexión BIM 5D que ofrece Arquímedes. Muy bien. Este sería el primer punto de este pequeño menú. El segundo sería la implementación BIM a nivel mundial. Es una diapositiva muy pequeñita, pero es importante conocer cómo esta metodología se está implantando de manera prácticamente irreversible. Por tanto, ya hay países donde el uso del BIM es obligatorio. Hay otros países donde el uso del BIM es bastante habitual, como son Norteamérica o Latinoamérica, también China y otros países de Oriente. El uso del BIM será obligatorio, o está previsto que sea obligatorio en todos los países que están marcados en azul en el gráfico, y hay un uso incipiente del BIM en los países que también se representan aquí. Por tanto, quedan fuera del uso de esta metodología muy pocos países a nivel mundial. Bien, ahora hay que entender también qué es esto del ecosistema BIM.
porque los que estemos familiarizados con este lenguaje pues lo entendemos, pero el que le hablan de dimensiones, ecosistemas y software a la vez, pues es una mezcla un poco extraña. Pero en el fondo es muy sencillo porque el ecosistema BIM consiste en una serie de metodologías de trabajo que se complementan o se nutren una de las otras y que de forma conjunta dan como resultado un flujo de trabajo bastante eficiente. ¿Vale? Para hacer un símil explicativo, se ha relacionado las metodologías con las dimensiones, no con las dimensiones geométricas, pues el BIM va más allá de la tercera dimensión, pero sí que es bastante gráfico a nivel explicativo entender que el BIM 1D o una primera dimensión del BIM sería el desarrollo de la idea. Da igual el tipo de proyecto, se trata de desarrollar la idea a nivel de boceto, puede ser a mano, puede ser con pequeños modelos tridimensionales, puede ser con diferentes metodologías de trabajo. Una segunda dimensión del BIM sería el desarrollo de planos, detalles, mediciones, todo ello en dos dimensiones. Vale, digamos que sería el sistema con el que se viene trabajando desde que existen los software de diseño asistido por ordenador. También se pueden incorporar pequeños modelos tridimensionales o grandes modelos tridimensionales, pero simplemente a nivel explicativo o comercial, digamos infográfico, con diferentes niveles de detalle en función de lo que se quiera mostrar, ¿vale? Pero estos modelos solo tienen información infográfica, no contienen información paramétrica, ¿vale? En una tercera dimensión del BIM, ya estamos hablando del desarrollo de modelos digitales a partir de la metodología BIM y con información relacionada. Por tanto, la información que contienen estos modelos es una información paramétrica y la cantidad de información dependerá del nivel de definición del modelo. En la imagen nos muestra un modelo con bastante nivel de definición, pues se representan los accesorios de la instalación, las alturas a las que están colocados, el tipo de tubería o de accesorio, el diámetro, etcétera, toda la información necesaria para el montaje, etcétera, ¿vale? Hay otros modelos con un nivel de definición bastante menor a nivel de información paramétrica, pero con un acabado visual bastante mejor. Por tanto, en ambos casos son modelos BIM, pero unos tienen un nivel de definición más alto que otros. El anterior tiene un nivel de definición mucho más alto que este, aunque no lo parezca, a nivel estético, ¿vale? Un modelo creado en esta fase o en esta dimensión del BIM es válido tanto en la fase de proyecto, pasando por la fase de ejecución y explotación y, por supuesto, incluso en la fase de demolición del edificio una vez finalizada la vida útil del mismo. Bien, el BIM 4D lo que hace es incorporar al modelo la variable tiempo y detectar las colisiones que pueden ocurrir entre los diferentes modelos. Es decir, se carga en un software el modelo tridimensional de estructuras, arquitectura e instalaciones, se estudian las colisiones y se planifica para que la obra se ejecute de una manera lo más eficiente posible. Luego estaría el BIM 5D, que es el que nos ocupa en el webinar de hoy y que se trata fundamentalmente de vincular el modelo BIM a un programa que permita obtener los costes, ¿vale? En este caso, a Arquímedes. En esta exposición conoceremos las ventajas de realizar esta conexión BIM 5D con Arquímedes, ¿vale? El BIM 6D y el BIM 7D son dos dimensiones, una dedicada al medio ambiente o a la parte medioambiental, lo que se llama Green BIM, que sería la sexta dimensión, y la séptima dimensión está destinada a las operaciones de mantenimiento y explotación de las instalaciones, utilizando para ello el modelo BIM que se ha desarrollado en cualquiera de las dimensiones anteriores. Bien, pues esto sería lo que quería contaros en relación al ecosistema BIM y a la oferta formativa. La oferta formativa de IMASGAL la podéis conocer en su página web a través de todos los cursos que ellos nos brindan, tanto de esta metodología como de otras relacionadas con la parte técnica y de arquitectura. Bien, vamos a entrar ya a ver lo que sería la estructura del curso, los contenidos que vamos a conocer. En principio el curso está dividido en tres grandes bloques. Uno será la fase de proyecto, otro será la fase de ejecución y otra será la conexión BIM. Vale, estos tres bloques se unifican en este curso de Arquímedes, presupuestos, control de obra y BIM 5D. Antes de explicaros qué vemos en cada fase, me gustaría hacer un pequeño inciso para mostraros cómo el presupuesto cambia de nombre o cambia de estado en función de la gente que lo tenga o del momento en el que se encuentre dentro de la fase de proyecto, adjudicación o ejecución. Por tanto, el proyectista será el primer actor, redacta un presupuesto de proyecto. En función de si la obra es pública o privada, este presupuesto de proyecto se llamará presupuesto base de licitación o presupuesto de proyecto. También lo conocemos como presupuesto ciego para el caso de la obra privada.
tanto el presupuesto base de licitación como el presupuesto de proyecto llegarán a las contratas, o mejor dicho, al departamento de estudios de presupuesto de las contratas. Estos departamentos realizarán lo que se conoce como presupuesto de estudio. Una vez este presupuesto de estudio es aprobado por la dirección de las contratas, obtendremos el presupuesto de oferta para el caso de la obra privada o el presupuesto de oferta para el caso de la obra pública. La diferencia entre la oferta de obra pública y la oferta de obra privada será simplemente el coeficiente de baja, que es condición inevitable en el caso de prácticamente la totalidad de las licitaciones públicas. Por tanto, estamos ante un promotor público o un promotor privado. Ambos tienen la necesidad de realizar un presupuesto comparativo o un comparativo de presupuestos de las ofertas que reciben para la ejecución de la obra. En el caso del sector público lo realizará la mesa de contratación, en el caso del sector privado lo realizará un equipo técnico privado. Una vez se ha escogido la empresa o la oferta ganadora, digamos que hemos seleccionado al contratista. Una vez se ha seleccionado el contratista, estaremos hablando del presupuesto de adjudicación de la obra en el caso de la obra pública, o del presupuesto SEO o de contrato de ejecución de obras en el caso de la obra privada. Pues bien, todas las herramientas que os he nombrado, o mejor dicho, todas las estructuras de precios o presupuestos que os he nombrado en este pequeño gráfico, se pueden desarrollar sobre un único documento base, que es el presupuesto de proyecto, utilizando Arquímedes. En principio, con las herramientas que casi todos conocemos, podemos desarrollar el presupuesto de proyecto hasta la fase de licitación o de emitir el presupuesto de licitación o el presupuesto de proyecto. Si es verdad que presupuesto de estudio, presupuesto de oferta, comparativo de presupuestos, ya son funciones del programa que solo algunos conocen cómo realizarlo, ¿vale? Una vez el presupuesto llega a manos del contratista, este también realizará cambios tanto en el nombre del presupuesto como en las herramientas que necesita utilizar. Por tanto, el presupuesto de adjudicación para el contratista va a ser el presupuesto de venta, pues es lo que ha conseguido. Ha realizado una venta de sus servicios de construcción y este presupuesto de venta llegará al jefe de obra, que lo que realizará con él es un presupuesto de estimación o un presupuesto de precoste. Una vez este presupuesto de estimación o precoste es aprobado por la dirección de la contrata, tendremos lo que se conoce como presupuesto objetivo. ¿Qué es el presupuesto objetivo? Pues es el presupuesto por el que se pretende realizar la obra. El beneficio que obtendrá el contratista será la diferencia entre el presupuesto de venta y el presupuesto objetivo. La función principal del jefe de obra, como todos sabemos, es la ejecución de la obra, pero va a encontrar desviaciones que van a afectar directamente al presupuesto objetivo, y Arquímedes, para controlar estas desviaciones, permite gestionar la obra ejecutada o utilizar la herramienta de imputaciones para poder vincular a cada unidad de obra los materiales, la maquinaria o la mano de obra que ha sido necesaria para su realización de manera práctica, no de manera teórica, como se viene haciendo en el resto de documentos, ¿vale? Además, otra de las funciones del contratista va a ser la redacción de certificaciones o intervenir en la liquidación final. Evidentemente, las desviaciones van a afectar de manera directa tanto a las certificaciones como a la liquidación. Todas estas herramientas, estructuras de precios que os acabo de contar, las podéis encontrar de manera conjunta y siempre utilizando el mismo documento de base, sin necesidad de hacer muchos duplicados ni nada, dentro del software Arquímedes y Control de Obra. La verdad y lo cierto es que muy pocos conocen estas herramientas que os muestro en este pequeño mapa conceptual, ¿vale? Por último, deciros que las certificaciones y la liquidación, que son dos documentos que están también vinculados a la dirección facultativa y no al jefe de obra o al contratista, también los podéis desarrollar directamente desde Arquímedes o desde el módulo Arquímedes, sin necesidad de utilizar el módulo Arquímedes y Control de Obra. Vale. Bien, pues vamos a volver de nuevo al menú del curso y vamos a acceder a la fase de proyecto. Dentro de la fase de proyecto, pues vamos a ver una breve introducción teórica a las mediciones y a los presupuestos, vamos a ver cómo se crean partidas nuevas con y sin descomposición, vamos a ver la estimación de presupuesto utilizando el generador de precios. Para ello, para esta primera parte del curso, vamos a trabajar con un proyecto de una nave industrial que está desarrollado en 3 dimensiones, que vas a tener disponible en el visor gratuito de Autodesk durante todo el curso, y que se trata de una nave industrial, ya os digo, desarrollada en BIM,
con una serie de planos que os van a servir para desarrollar las mediciones. También dispondréis de estos planos en PDF y en el caso de que fuera necesario también en AutoCAD, dependiendo de la práctica que pretendemos de desarrollar. Pero es muy importante saber que disponemos de este visualizador que nos permite conocer todos los rincones del proyecto, ¿vale? Y va a estar disponible durante todo el curso. Bien, otra de las cosas que trabajaremos será la detección de errores. Tras 20 años de experiencia haciendo mediciones y presupuestos, me doy cuenta que las empresas ponen mucho en valor que seamos capaces en la fase de proyecto de detectar los posibles errores que un equipo multidisciplinar, como es el que desarrolla cualquier tipo de proyecto, pueda cometer para que estos sean corregidos en la fase de proyecto y así evitar desviaciones, etcétera. ¿Vale? Por tanto, en esta fase también veremos, como es lógico, la realización de la medición, la creación del árbol de descomposición, las tablas de medición, el uso de fórmulas y la vinculación de tablas, que esto es muy importante porque optimiza los tiempos de medición. También veremos cómo crear planos para realizar la medición dentro de Arquímedes y la edición de plantillas e impresión de listados. ¿Vale? También dentro de este primer bloque del curso hemos incorporado, digamos, la presentación del generador de precios y la posibilidad de desarrollar estimación de presupuestos utilizando el generador de precios para dar respuesta a la necesidad que prácticamente el 100% de los clientes tiene de conocer el importe de su proyecto antes de que el importe de su edificio, de su instalación, antes de que ésta sea proyectada. ¿Vale? Con esta herramienta vamos a intentar dar respuesta a eso, aunque de una forma, como es evidente, de una forma estimada. Bien, en un segundo bloque, en el bloque de la fase de ejecución, hay que establecer diferentes puntos de vista, pues esta fase hay diferentes actores. Entonces, desde el punto de vista del proyectista, veremos cómo se realizan presupuestos comparativos, veremos las reglas de descarte, veremos certificaciones de obra, cómo controlar la obra ejecutada, cómo afrontar partidas que tienen errores, cómo realizar impresión de listados, abonos parciales para acopio de materiales, cómo realizar una liquidación. Y para esta parte del curso trabajaremos con un proyecto real de la ejecución de una pista agrícola. En este caso también la tendréis disponible en el visor de Autodesk en 3D. Se trata de una pista agrícola realizada en una zona muy sensible de Tenerife, en el Parque Rural de Anaga, en un enclave con una orografía muy, muy complicada, donde hay algunos núcleos poblacionales y bueno, a demanda en este caso de la administración que contrataba, pues pedían que además de un proyecto técnico fuera un proyecto gráfico para que los pequeños núcleos poblacionales que existen pudieran ver de forma muy gráfica qué era lo que se iba a hacer, ¿vale? Este sería el modelo de la pista, es un proyecto bastante singular, por lo que os comento, no es habitual hacer un software de una pista agrícola en un modelo Revit, pero bueno, el resultado es bastante visual y a nivel técnico no tiene nada que envidiar a cualquier otro software, ¿vale? Bien, vamos a seguir con el resto de contenidos y ahora tendríamos que ver la parte de la fase de ejecución desde el punto de vista del contratista. El contratista va a tener que realizar el presupuesto de estudio para poder realizar su oferta. Dentro de la oferta tendrá que preparar la propuesta económica y la propuesta técnica. Veremos también cómo hacer diagramas de Gantt, cómo editar las dependencias entre tareas, cómo trabajar con los rendimientos para poder estimar la duración y el camino crítico y, por supuesto, cómo realizar el presupuesto de venta. ¿Vale? Por último, nos faltaría ver la fase de ejecución desde el punto de vista del jefe de obra. El jefe de obra necesitará realizar presupuesto de objetivo precoste y utilizar el menú control de obra, donde veremos cómo realizar cuentas, el módulo de gestión de compras, la solicitud de ofertas, pedidos, contratos, albaranes, facturas y la agenda, que no es más que una herramienta que permite almacenar todos los movimientos que se hagan con el menú control de obra para tener un histórico de los mismos. El jefe de obra tiene que hacer control de costes entre otras funciones, también tiene que llevar el control de costes que pueden provocar las desviaciones. Para gestionar este, este cometido, Arquímedes ofrece el control de la obra ejecutada y las imputaciones. ¿Vale? Por último, como vimos antes, las certificaciones también forman parte de las funciones que tiene que desarrollar el jefe de obra. Bien, el último bloque del curso está destinado a la conexión BIM 5D y en este caso veremos cómo se maneja el plugin Archimedes Revit, veremos la extracción del fichero de mediciones, la vinculación de elementos Revit a partidas del presupuesto, veremos cómo generar combinaciones para el cálculo de la medición, veremos cómo gestionar las tablas de Revit en Archimedes.
Trabajaremos un poco el modelado en vivo en Revit, o mejor dicho, trabajaré para que entendáis esto de la disciplina que me gusta llamar modelar para medir. Para lo que no vais a necesitar utilizar Revit, simplemente yo haré el modelado y vosotros os encargáis de la parte de mediciones a través del fichero de extracción de mediciones. Vale, también veremos el control de cambios que ofrece este plugin. Y por último, como algo bastante más excepcional, que es, digamos, el objetivo final de este curso, que es el BIM 5D, es la generación y manejo de nuestras claves para poder generar presupuestos de manera automática. Es decir, a medida que modelamos en Revit, sabemos que podamos ir generando de manera simultánea nuestro presupuesto. Luego tendremos que hacer simplemente un pequeño chequeo y obtendremos la medición de forma automática. ¿Vale? Bueno, pues por último solo nos queda ver los ejemplos concretos que veremos ahora utilizando el software, pero antes de pasar a ver ejemplos concretos, me gustaría explicaros cómo va a ser la dinámica de las clases, que no sé si ya lo hice antes, creo que no, no. Y en principio la dinámica de las clases va a ser siempre la misma. Haremos una breve exposición teórica de Arquímedes al principio de la clase, también resolveremos las dudas o problemas que pudieran haber surgido en la clase anterior y que no puedan ser resueltas en el instante, pues para no frenar la dinámica del resto de compañeros. Durante la clase resolveremos multitud de ejercicios donde iremos desarrollando una metodología de trabajo y también durante el curso evidentemente se plantearán prácticas con la tutorización de errores para la correcta evaluación de los conocimientos y los contenidos. Y ahora sí, vamos a pasar a ver una serie de ejemplos concretos con el software. En principio vamos a ver un ejemplo de presupuestos comparativos, estructura de precios, diagrama de Gantt y el menú de control de obra y por supuesto el plugin de conexión BIM. No hemos incorporado por una cuestión de tiempo la parte más obvia de tablas de medición, etcétera, aunque a lo mejor hacemos una pincelada cuando veamos el plugin de conexión, porque creo que la parte inicial del software la conocéis casi todos, o por lo menos alguna vez habréis visto algún documento hecho utilizando este programa. Por tanto, voy a cambiar de software, voy a abrir Arquímedes. Y en este caso, este sería un ejemplo de presupuesto comparativo, ¿vale? Donde para una estructura de precios normal de un presupuesto de proyecto, ¿vale? Arquímedes ofrece la posibilidad de dentro del mismo documento añadir todos los comparativos que queramos. Como ya me habéis escuchado el audio, voy a un poco simplemente presentaros las estructuras de comparativo de precios, ¿vale? Y aquí podéis ver cómo en las tres primeras columnas observamos el presupuesto de proyecto y luego la oferta 1, la oferta 2, la oferta 3 y hasta 4 ofertas para esta misma obra, donde para estas diferentes ofertas podemos establecer unas reglas de descarte, ¿vale? Que se ven aquí abajo de forma gráfica. Estas reglas de descarte pueden variar en función de los criterios que queramos tomar o de los que estén impuestos en la mesa en las bases de licitación. Y a raíz de ahí, pues elegiremos una oferta que será la oferta ganadora o la contrata ganadora, ¿vale? En cuanto a estructuras de precios, que era el segundo de los ejemplos, básicamente el funcionamiento es igual que el de los presupuestos comparativos, donde tendremos un presupuesto base, que será la estructura de precios del proyecto, la estructura de precios del presupuesto base, y luego iremos trabajando, por ejemplo, en un presupuesto de estudio. Pues la estructura de precios del presupuesto de estudio también estará interna dentro del mismo documento. Podemos mostrarlas todas a la vez dentro de la presentación de columnas, estructuras de precios, y aquí veremos los precios de proyecto, los precios de oferta, ¿vale? Y los precios de estudio. Entonces, Arquímedes, ya como os vengo diciendo, nos permite alojar diferentes estructuras de precios dentro del mismo fichero para tener siempre relacionado el documento, por ejemplo, en este caso de oferta ganadora, que sería 289.000, y el documento de proyecto. Por tanto, cuando vayamos a certificar, lo haremos sobre la estructura de precios de proyecto, y en la certificación de manera automática, como los precios de adjudicación son estos, el programa aplicará lo que se llama el coeficiente de baja o coeficiente de adjudicación, que no es más que dividir este importe entre este. En este caso, el coeficiente de adjudicación será 0,80 y pico. Siempre en las licitaciones públicas se certifica a razón de los presupuestos, digo, de los precios del presupuesto de proyecto. ¿Vale? Bien, el tercero de los ejemplos que os comentaba era el diagrama de Gantt y el menú de control de obra, que era lo que os quería mostrar. En cuanto al diagrama de Gantt, Arquímedes
ofrece esta herramienta para la edición o para la realización de la parte técnica de cualquier oferta para licitación pública. Vale, y es una herramienta que posibilita incorporar al diagrama todas las unidades de obra que hayamos descrito en el presupuesto, clasificadas de la misma manera, y nos permite editar tanto su duración a través de del rendimiento, es decir, podemos modificar el rendimiento para ver cuánto dura, o podemos hacerlo al revés, necesitamos que se termine en tantos días y entonces nos dará un rendimiento mínimo que tendremos que cumplir por días para poder ejecutar toda la medición que está prevista. Vale, también nos permite editar las dependencias que existen entre las diferentes tareas, es decir, perdonad porque estoy cogiendo algo que no tiene. Nos permite ver si una tarea empieza después, empieza días después, días antes, justo después, justo antes. O sea, todas esas dependencias que pueden ocurrir en cualquiera de las tareas que se van a desarrollar en la obra. Además, Arquímedes nos ofrece también, en función de la duración de la obra y del módulo temporal que incorporemos en la regla de tiempo, pues un plan de pagos detallado del dinero que habrá que prever en cada una de las certificaciones si estas se realizan por ejemplo, de manera mensual. ¿Vale? El diagrama de Gantt es una herramienta que es bastante amplia. Las plantillas de listado incluso nos permiten, las plantillas de impresión incluso nos permiten ver cómo es la edición de dependencias. Tengo algún PDF por aquí, voy a hacer la prueba a ver si ahora no hay ningún problema. ¿Estáis viendo? A ver si veis el PDF. Aquí, ¿veis el PDF? Sí, ¿verdad? Antes quizás no lo hice así y por eso ocurrió el problema. Bien, pues, No estamos viendo el PDF. bien, pues entonces no lo voy a mostrar. Es lo mismo, más o menos es lo mismo, lo que pasa es que ocurren dentro de la plantilla de listado, aparecen, digamos, te relaciona que te dice que esta partida está relacionada con esta, con tantos días de diferencia, etcétera. Te da una información un poco más detallada, ¿vale? Esto sería en cuanto a diagrama de Gantt, y ahora faltaría dentro del cuarto ejemplo, que sería el menú de control de obra. Es un menú bastante importante porque nos va a posibilitar la realización de presupuestos objetivos. Hay varias maneras de hacer de presupuestos de estudio. Hay varias maneras de hacerlo. Podemos hacer un presupuesto de estudio de forma manual. Voy a volver un momento aquí, presupuesto de estudio, como vimos antes. Yo podría simplemente, comparando los precios de proyecto con los precios de estudio, ir estableciendo aquí los precios que la contrata tiene para cada una de estas unidades de obra, de forma manual. Pero eso sería, además de que sería bastante peregrino, pues bueno, no tendría mucha facilidad de cambio más que volver a realizar la tarea repetitivamente. Sin embargo, si usamos el menú control de obra, voy a hacer un pequeño minimizo porque si no, no puedo acceder, que sería este menú de aquí. A ver si puedo ajustar la pantalla, porque tengo aquí arriba tengo la paleta de zoom arriba. Perdonad un segundo. Vale. Vamos a pararnos justo por ahí. Bien, pues el menú control de obra nos ofrece herramientas para poder hacer este presupuesto de estudio sin necesidad de hacerlo de forma manual, ¿vale? Pues tendremos que crear unas cuentas de proveedores, de clientes, unas cuentas financieras o de compras, etcétera, etcétera. Tendremos que hacer una gestión de compras donde en la gestión de compras, pues hay que ver qué suministro necesitas en la obra, contratar esos suministros a diferentes ofertas, a diferentes suministradores. Ellos te van a mandar las ofertas y entonces directamente Arquímedes te va a posibilitar hacer un comparativo de compras, ¿vale? Evidentemente no os voy a enseñar ahora todas estas herramientas de menú porque sería bastante tedioso y no tenemos tiempo para ello, pero en el curso lo veremos en profundidad. El menú control de obra tiene la ventaja de que tiene esta utilidad, que es la agenda, que nos va a permitir almacenar de forma automática todos los movimientos que el jefe de obra haga dentro del mismo, de manera que va a haber quedar registrado un histórico que nos permite volver hacia atrás para poder justificar cualquier tipo de decisión que se haya tomado en obra. Y podemos gestionar todos los documentos, podemos gestionar los contratos, podemos gestionar los albaranes, las facturas, etcétera, etcétera. Sí hay que decir que Arquímedes no es un programa de contabilidad, pero sí nos permite almacenar todos los documentos y luego, si usamos la misma codificación que tenemos en nuestro software de contabilidad del departamento contable de la empresa, pues va a ser muy fácil exportar toda esta documentación al software de contabilidad. Vale. Dentro del menú de control de obra, una de las cosas más
importantes o llamativas de todas es las imputaciones, ¿vale? ¿Qué son las imputaciones? Pues las imputaciones son, imputar sería cargar a cada una de las partidas con los costes reales que se han asumido por parte de la contrata para la ejecución. Si activamos en la presentación de columnas la presentación control de obra, se amplía bastante más el entorno de trabajo y ya nos ofrece qué proveedores tenemos asignados a cada una de las partidas, por ejemplo. Si tenemos imputaciones realizadas, estos circulitos de color violeta que aparecen por aquí, pues estarán marcados o no. Y también las estructuras de precios irán acompañados de colores. En este caso se ha hecho una imputación en una de las partidas, a ver si la encuentro por aquí. Perdona, aquí. Aquí, por ejemplo, se ha hecho una imputación de hormigón a esta partida. Pues ya este puntito violeta aparece marcado. Si tocamos en la imputación, pues nos va a decir qué hemos hecho, cómo se ha imputado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Imputación 1, imputación 2, imputación 3, imputación 4. Todas estas imputaciones se le han cargado a esta partida. ¿Qué conseguimos con eso? Pues obtener un precio real. Tendremos un precio real de la ejecución por metro cúbico. En este caso tendríamos un precio de estudio de 83 y vamos con una desviación de 18 euros. Por tanto, malo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos empleando más material, o mejor dicho, estamos empleando más material del que dice el proyecto, resulta que ese material es el más caro. En este caso ocurría, si no recuerdo mal, por el hormigón. Había que hacer una relación hormigón-piedra y se estaba colocando más hormigón que la piedra. Como el hormigón es más caro que la piedra, pues se desviaba el precio. Y este tipo de operaciones que podemos controlar con Arquímedes de forma sencilla son las que nos van a dar pie a que luego nuestra base de datos de contrata esté bien actualizada y la experiencia en la ejecución de obras nos permita afinar en los precios del presupuesto de estudio. ¿Vale? Por último, deciros que también se pueden activar presentación de columnas, por ejemplo, de ejecución, y aquí os irá aportando otra estructura de precios nueva, donde iréis viendo la producción, es decir, producción a nivel de facturación, ¿vale? Para la empresa constructora. Evidentemente, todas estas estructuras de precios requieren de conocer bien el programa y conocer primero lo básico del programa para poder entender cómo funciona todo esta parte del software. Bien, y el último ejemplo que quería mostraros sería la realización de un presupuesto automático, ¿vale? Tengo aquí cargadas unas partidas. Pensad que cuando hacéis un presupuesto, pues primero tenéis que hacer la estructura de precios y luego iremos partida por partida midiendo qué cosas, qué objetos, qué elementos, da igual el qué, por eso no hablo de edificio ni de nada, aunque el ejemplo que voy a poner es de una cimentación, pero puede ser cualquier cosa, pueden ser árboles, pueden ser puentes, pueden ser cualquier objeto medible que necesite un proyecto de ejecución. Pues haremos primero una estructura de precios, que sería un árbol de descomposición, y luego iremos añadiendo medición a cada una de las partidas. La virtud que tiene hacer ese modelo en Revit es que nos va a posibilitar a través de las notas clave crear un presupuesto de forma paralela. Voy a abrir el Revit y si no se ve, que seguramente no se verá, ¿estáis viendo el Revit? No, tendrías que dejar de Voy compartir a, la de- voy a- pantalla. Bien, sí, sí, lo hago, no hay eh, eh, problema. No hay problema, lo volvemos a hacer. Bien, ahora sí, ¿verdad? sí, Bien, pues vamos a ver este pequeño modelo Revit. Es una cimentación, es la cimentación de la nave con la que vamos a trabajar en el curso. Vale, en este caso, bueno, pues he coloreado un poco los elementos de la cimentación para que podáis entender que hay dos tipos de vigas centradoras o vigas riostras. Hay tres tipos de zapatas, mejor dicho, cuatro tipos de zapatas, 2, 3 y 4. Hay unos pilares enanos, hay unos muritos de contención, que en este caso hay dos tipos porque hay un pequeño remate aquí, y hay un hormigón de limpieza, ¿vale? Estos serían las notas clave. La nota clave es una función que tiene Revit que nos permite incorporar una nota clave a cualquier elemento del proyecto. ¿Vale? Para incorporar la nota clave vamos a acceder a un fichero que previamente hemos exportado desde Arquímedes, que dentro de este fichero están contenidas nuestras vigas, nuestros muros de sótano, nuestros enanos, etc. Estos códigos de aquí corresponden con los códigos del presupuesto, con los códigos de la partida del presupuesto. Por tanto, cuando hagamos la vinculación entre el proyecto y el presupuesto, digamos que Arquímedes lo va a reconocer inmediatamente y va a cargar su medición
de forma automática. Voy a hacer primero la vinculación y luego dejo de compartir y vuelvo a compartir Arquímedes para que veas el resultado, ¿vale? Para poder exportar, para poder vincular el modelo Revit con el presupuesto de Arquímedes, hay que entrar en el menú complementos. A ver un segundín, porque volvemos a tener un problemita de antes. Entramos en el menú complementos, medición BIM, vincular obra con Arquímedes. Vale, y ahora vamos a vincular este proyecto, en este caso con una obra abierta, podría ser una obra existente o una obra nueva, pero en este caso vamos a vincularlo con este pequeño presupuesto que ya está preparado. Damos a aceptar y se va a generar un fichero de extracción de mediciones que aparece ya reflejado en el plugin de Archimedes. El plugin está dividido en dos partes, una verde y otra gris-azul, que corresponde a Revit. Y como veis, ya en esta parte del software hay añadido una serie de partidas y que este icono esté en azul o una admiración azul, hay diferentes tipos de iconos que nos advierten del estado de la medición, indica que ya se han cargado las mediciones desde el Revit hacia el Archimedes. Estoy dándoles una visión muy genérica, ¿vale? Para no profundizar en exceso. Pero si os fijáis, por ejemplo, para elementos de la cimentación, en este caso para el hormigón de limpieza, pues ya desde Revit se ha tomado el suelo, aquí veis los tipos de suelo que hay, en este caso hormigón de limpieza, y se han tomado las superficies de los diferentes contornos de suelo que existen en el modelo Revit. ¿Vale? Las partidas que aparecen con interrogantes azules, porque la combinación que estamos utilizando requiere de que sea revisada, en este caso hay que revisar si queremos que se utilice un área neta porque estamos viendo metros cuadrados, o si queremos que en vez de aparecer área, aparezca dentro de las combinaciones, por ejemplo, ancho por largo. ¿Vale? En este caso vamos a dejar área neta. Las partidas que aparecen con interrogaciones porque simplemente no se les ha asignado aún ninguna medición. Es decir, esta parte de aquí, No estamos viendo lo que está señalando. Estamos viendo el modelo no, de David. no estáis viendo el modelo no estáis viendo el plugin. No, estamos viendo el modelo que ¿Y estás por qué presentando. es? Si estoy compartiendo toda la pantalla. Eh, nada. Pero voy a compartir de nuevo, perdonad un segundo, ¿vale? Eh, ¿Ahora lo veis? Ahora sí. Pues no entiendo por qué está pasando esto, pero bueno. Vale, pues este sería el plugin de conexión Archimedes Revit, ¿vale? No sé si viste la vinculación de Arquímedes de Revit con Arquímedes, el proceso de vinculación o no. Imagino que no lo habréis visto. Bueno, lo podemos volver a hacer. Vamos a hacerlo rápido. La verdad que nos vamos a ir un poquito de tiempo. Dando un segundito nada más. Ahora veis Revit. ¿O tengo que volver a Ahora hacerlo? sí, ahora sí. Vale, pues nada. Dentro de la pestaña complementos vamos a vincular nuestra obra con Arquímedes, ¿vale? Le decimos que no, en principio, porque ya tenemos un fichero de extracción de mediciones creado por ahí. Vinculamos con la obra de Arquímedes, decimos que con una obra abierta, puede ser con una obra existente o con una obra nueva que la crearemos desde este menú. Damos a aceptar, ¿vale? Y ya se ha vinculado nuestra obra de Revit con nuestro presupuesto de Arquímedes, ¿vale? Si os fijáis, hay diferentes símbolos que indican el estado en el que se encuentran estas mediciones que están aquí, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de hormigón de limpieza, pues ya el software solo, a través de la nota clave, ha reconocido el código de la partida y ha cargado estas mediciones en el presupuesto. O sea, el funcionamiento es en diagonal. El hormigón de limpieza o la medición del hormigón de limpieza se pasa a la parte de tabla de medición de Arquímedes, ¿vale? Bien, pues para que chequeemos las combinaciones que hemos utilizado durante la medición, Arquímedes nos marca con icono admiración azul para que demos el visto bueno a si esta medición es correcta o no. En principio, para la medición del volumen de hormigón en zapatas, que utilice largo por ancho por grosor de la zapata, parece adecuado. Si es adecuado, basta con que hagamos clic aquí y ya hemos aceptado la medición para esta primera zapata. Si os veis, aquí se pone en verde. Aquí todavía no se pone en verde porque habría que hacer lo mismo con el resto. ¿Vale? ¿Qué ocurre con las que no tienen admiración azul y están en rojo? Pues simplemente que no tienen partida, no tienen ninguna medición asociada. Podríamos hacerlo de forma manual o simplemente, y además lo hice a posta, no incorporé estas dos notas clave al modelo Revit. Bien, voy a cerrar el fichero de extracción, perdón, vamos a cancelar un momento, vamos a extraer las mediciones.
y vamos a cerrar. Si os fijáis, al extraer las mediciones ya esas se han cargado en el presupuesto de forma automática. No he hecho ninguna operación, simplemente ya están transcritas aquí con un nivel de detalle. O sea, aquí veo todos los elementos que hay dentro del modelo Revit. ¿Vale? Y ahora lo único que me falta es por asignar una nota clave a la zapata corrida y una nota clave al enano de cimentación. Pues voy al modelo Revit de nuevo, asignamos notas clave, nota clave a la zapata corrida, por ejemplo. Para ello accedemos a este fichero que, como os comentaba antes, zapata corrida de cimentación, damos a aceptar, y otra nota clave a los enanos. Tenemos que tener cuidado con que no exista más de un elemento igual, porque entonces habría que asignárselo a todos los elementos que sean iguales, ¿vale? En este caso, enanos, o sea, familia de enanos de cimentación solo hay una, y familias de zapatas de muro solo hay una. Una vez hemos asignado la nota clave, damos a guardar y volvemos a vincular nuestra obra con Arquímedes. Y ahora el programa nos va a mostrar un archivo de comparación de ambos ficheros de medición. Es decir, ya Revit, ¿veis el fichero? Sí, vemos Vale. ahora. Revit nos va a comparar los dos ficheros de extracción de mediciones, y entonces vemos que en la categoría de cimentación estructural nos avisa de que hay un cambio. Hay partidas que son iguales, pero hay una que no. ¿Cuál es el cambio? Pues el único cambio en este caso es que se han añadido la nota clave. Y pasa exactamente lo mismo con los pilares enanos, donde también se ha añadido la nota clave. Si hubiera un cambio de medición, un cambio en las unidades, etcétera, pues lo mismo. Este, digamos, comparativo del fichero de extracción de mediciones nos va a advertir de ello. Vamos a aceptar y volvemos a vincular la obra con el presupuesto que tenemos abierto. Damos a aceptar de nuevo. ¿Vale? Y ahora sí, perdón un segundín. Las zapatas deberían tener la medición asignada. Bueno, cosas del directo. Algo he tocado por el camino que no... Vamos a hacerlo de nuevo. No, toqué alguna función que no tenía que tocar. Vale. Bien, ahora sí, como veis, las zapatas y todo el resto de elementos de la cimentación tienen su medición asignada. ¿Vale? Lo veis aquí. Todos tienen su medición asignada. Pendientes de revisar el estado en el que se encuentra, pero todos tienen la medición asignada. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Que tienen que estar modelados todos los elementos del presupuesto? Pues no. Hay otras estrategias para medir aquellos elementos que no se suelen dibujar en los proyectos. Por ejemplo, es el caso de los encofrados, ¿vale? Podríamos medir un encofrado a base de los elementos que éste contiene. Por ejemplo, si vamos a medir zapatas, pues podríamos asignar aquí la medición de zapatas. Para ello iríamos al plugin, iríamos dentro de las categorías de Revit, dentro de cimentación estructural, zapatas rectangulares, y asignamos estas zapatas, las asignamos al presupuesto, ¿vale? Y ahora lo que nos quedaría por ver, y así nos lo advierte el propio plugin, es si la combinación que estamos utilizando es la adecuada. Es decir, yo quiero medir el lateral de la zapata, no su superficie, que es 1,20 por 1,20. Por tanto, tendré que crear una combinación nueva dentro de esta pestaña de aquí, que me permita, con los parámetros que tiene añadido el modelo Revit, calcular cuánto es el canto. En este caso, la longitud por el grosor, por ejemplo. Pues elimino esto y elimino estos dos, y hago que en la A sea la longitud. Perdón, un momentín. Perdona, tengo que usar esto. Bueno, ahora no me está funcionando esto. Vale, la longitud, la anchura. Evidentemente son 2 veces la longitud, 2 veces la anchura para calcular el perímetro. Esa fórmula la podéis colocar aquí. ¿Vale? Podéis poner que haga 2 veces B. Ya estoy quizás haciendo de más, porque no era la intención, pero bueno, para que veáis la magia que tiene esto, más 2 veces C, que sería el perímetro de la zapata, y en este caso todo esto por el grosor. Hemos calculado la superficie por D, donde D va a ser el grosor, que ahora no me va a dejar pasarlo para allá, no sé por qué. Sí, vale por D. Entonces, esto de aquí, lo que ha definido es el perímetro por la altura, ya tenemos la superficie de encofrado de la zapata. Por tanto, si aplicamos
Ah, claro, ya sé por qué lo estoy haciendo mal. Porque estoy machacando la existente, ¿vale? Tengo que crear una nueva, donde aquí tenga que poner superficie o algo, ¿vale? Bien, no lo voy a hacer de nuevo porque quiero que haya tiempo para ruegos y preguntas, pero se haría de esta manera, ¿vale? Aquí habría que ponerle un nombre a la combinación que vamos a utilizar y establecer una combinación que calcule esa superficie del encofrado. Otra manera de hacerlo, y esta estaría dentro de lo que sería la metodología modelar para medir, que os comentaba antes dentro de los ejemplos, sería utilizar un recurso como puede ser un material o una pintura. Por ejemplo, si yo voy al modelo Revit y pinto mi zapata con un material que se llame encofrado de zapatas, ¿estáis viendo el modelo Revit? Por ejemplo, pinto estos 4 caras con un material que se llama encofrado de zapatas, quizás de una forma más sencilla voy a conseguir el mismo resultado. Es decir, voy a tener mi zapata con una indicación de qué zonas van encofradas. Por tanto, ahora cuando vaya pues tengo que cerrar, esto sí es importante que lo sepáis, antes de poder volver a vincular, este plugin tiene que estar cerrado, ¿vale? Y ahora lo que hago es volver a vincular esto con el modelo y lo que va a ocurrir es que puedo medir también a partir de materiales, ¿vale? No solo de familias o de entidades Revit, sino también de materiales. También puedo hacerlo con habitaciones, eso lo veremos en el curso, cómo se hace, ¿vale? Y entonces, si vuelvo a utilizar la herramienta complementos, conexión BIM, vincular obra con Arquímedes, vamos a darle que sí. Me va a salir de nuevo el fichero de control de cambio. Fijaros que ahora me advierte de que no hay ningún cambio salvo en la cimentación estructural porque se ha añadido ese material, ¿vale? Ese material que aparecerá dentro de la pestaña materiales, encofrado de zapata, con un signo más porque está añadido, ¿vale? Si fuera un signo menos, quizás, como lo está comparando con el anterior, te ponga aquí un menos, y si no se ha modificado, pues pone un igual, ¿vale? Vamos a actualizar. Y ahora, dentro de la pestaña materiales, tengo este, que es encofrado de zapatas. Por tanto, ahora puedo asignar a encofrados de zapatas, en vez de asignar la zapata como hice antes, como tal, lo que haría sería asignar desde la pestaña de materiales el encofrado de zapatas, ¿vale? Y también obtendría la superficie de encofrado. Por tanto, no es necesario que esté todo modelado, pero sí es necesario saber modelar para medir. Es decir, esa disciplina tiene que estar clara porque no es lo mismo modelar simplemente a la hora de representar que modelar para medir. ¿Qué hemos conseguido haciendo esta medición de manera tan rápida? Pues que tenemos hecho no solo el presupuesto, sino también tenemos, si las partidas están importadas desde el generador de precios de SI, pues tendremos adelantado el pliego de condiciones, el estudio de seguridad y salud y el documento de gestión de residuos. Esos 3 documentos los podéis obtener en Arquímedes desde una impresión directa. Hay que incorporar una serie de páginas iniciales, por lo típico de proyectista, etcétera, de datos de la empresa, no sé qué, no sé cuánto, y desde ahí obtenemos documentos que van a ir asociados al presupuesto y que de una manera automática Arquímedes nos los va a generar, ¿vale? Con la ventaja de que todos estos documentos están actualizados, pues lo típico de las últimas normativas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también, importante, solo aparecerán contenidas, por ejemplo, en los pliegos de condiciones, las partidas que están contenidas en el presupuesto y no aparecerá un pliego genérico de cortapega, como se suele hacer en la redacción de proyectos, donde a lo mejor en una obra de movimiento de tierra aparece alguna ventana por ahí que se metió o se coló sin querer.